Sí. Por ejemplo, un detalle importante que ahí te das cuenta donde la gente utiliza una cámara, un teléfono, es cuando le haces zoom al tatuaje, el Ya. video. Si De tú todo ves, raspado. si tú ves que se ve todo borroso, ese es el teléfono. Ya. No está mal, porque son estilos, pero ahorita mi estilo es mostrar un poco más dónde yo trabajo, cómo es el ambiente de trabajo, ¿no? Eso me interesa registrarlo y mostrarlo al público, ¿no? En las redes, en donde sea, ¿no? Mostrar la belleza de tus tatuajes y tu belleza interior, ¿no? Del estudio, la belleza del estudio, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Chimpa Moreno. Bienvenido a un nuevo podcast. Hoy estamos con Darwin Enríquez y vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho en podcasts anteriores en YouTube. Señor Darwin, como más o menos, ¿qué te acuerdas de las preguntas más recurrentes que han habido en los anteriores? Bueno, algo que me han preguntado mucho sobre las cámaras, ¿no? Cómo hacemos los videos que hacemos, qué equipo utilizo, ¿entiendes? ¿Qué equipo utilizamos todos aquí en el estudio? Entonces yo creo que sería interesante, tú sabes, compartir un poco ese conocimiento, porque yo creo que sería un gran aporte, ¿no? Para los artistas. Compartir ese conocimiento. Yo conozco muchos tatuadores que son muy antiguos y que no han evolucionado en su nivel de documentación de trabajos, y por más buen trabajo que tengan, no llegan a la buena documentación como tú sabes. No, sí. Entonces bueno, la gente te ve como quiere sí, saber más de eso, ¿no? Aquí le voy a mostrar el juguete con el que yo grabo, mira. Ahí está. Mira, por ejemplo, siempre me preguntan mucho qué equipo uso, por qué utilizo dos luces, que se apagan las luces y tal. Bueno, vamos a ser un poquito prácticos para no ponernos tan técnicos, ¿no, Chimpa? Porque la idea es que sea algo fácil de entender, ¿no? En realidad no es muy difícil, porque solo se trata de una comprensión de la luz, ¿no? De la exposición de la iluminación, ¿no? Y cómo funciona el filtro polarizado. ¿De qué conlleva ¿Tiene un filtro polarizado? ¿Tiene las láminas? Sí, mira. Por ejemplo, en este caso, yo estoy utilizando filtro polarizado aquí en la cámara, en el lente, y filtro polarizado en las luces, ¿no? Esas son láminas, ¿no? Láminas, exacto. Entonces, lo que yo suelo hacer es utilizar dos luces para tener potencia en la cámara y así evitar apagar las luces, ¿no? Es algo que siempre me preguntan, que si apagan las luces, que si no. Yo siempre les comento a ustedes a veces, ¿no? A mí no me gusta apagar las luces por el hecho de que me gusta tener un registro más natural, y siento que así también es un registro un poco más maduro en mis videos, ¿no? Porque en un principio todos queremos la cosa oscura, que se vea dramático, todo desenfocado, que no está mal, que se ve cinemático, ¿no? Pero creo que todos lo hacíamos antes. A mí yo te he visto videos antiguos antes. Por eso te digo que es una cuestión de madurez también en la cuestión del registro de los videos. Sí. Lo que pasa es que ahorita mi visión está más en cómo yo le presento mi trabajo a los clientes. Sí. Antes yo siento que a veces los tatuadores se enfocan en presentarle su trabajo a otros tatuadores. Y yo siento que está bien, está ok, a menos que vendas cursos de tatuadores, pero al final los clientes son los que... Igual con las redes sociales, con YouTube, con todo lo que hay. Uno al final muestra videos y fotos, ¿no? También hay el otro público que te ve en la calle, te ven quién te tatuó y eso, ¿no? Pero el registro para mí también, yo aprendí mucho y también una de las cosas por la cual yo utilizo lo que te digo, yo que no apago las luces cuando grabo, es porque a mí me gusta que a veces con la gente normalmente vean un tatuaje mío en la calle y también lo vean en los videos y digan, sí, ¿qué tal? Mira, más natural. Más natural, porque tú sabes que el filtro polarizado también te puede jugar un papel ahí medio fake si tú no lo sabes utilizar, que hay muchos artistas por ahí que yo veo que se emocionan mucho y eso se ve que parece... se ve muy no deja de ser pro, ¿no? Lo suavizan todavía, creo, en la edición todavía más, ¿no? No, bueno. En este caso estoy hablando de los videos. Bueno, yo creo que es importante un buen registro del trabajo en las redes, ¿no? Porque si tú te pones a analizar cómo hacen en la pintura, por lo menos en una galería no van a llegar y van a poner una luz así y van a poner la pintura con reflejo. Ellos tienen un equipo profesional donde utilizan también el filtro polarizado para quitar los reflejos de las pinturas, porque les interesa presentar la pintura bien, ¿no? Sí. Pero y con los colores realistas, por eso utilizan el color balance, el balance de color, utilizan una tabla que tiene todos los colores, ¿no? Porque necesitan que se vean exactamente los colores que son. ¿Y por qué crees que ahora se usa más el video que la fotografía? Como que antes. Antes era más foto, ¿no? Sí, en realidad yo creo que es una cuestión
De hecho, a mí antes me gustaba mucho la fotografía. Pues. Me gusta, ¿no? Pero ahorita estoy enfocado más en el video. Y yo creo que una de las causas es que ahora vamos más rápido, ¿no? En las redes. Sí, ¿no? Y nos interesa ver más proceso, el contenido más rápido. Y yo creo que esa es una de las cosas que ha pasado. Por ejemplo, algo... El enganche, me acuerdo Sí, mucho, ¿no? sí. Que el enganche es de los 3 segundos. Como, ese tú sabes esas Sí, cosas. no, bueno, Yo aprendí pero acá, mira, pero todavía estoy así calichín, como en dicen. sí, lo que yo utilizo, en realidad no es que sea necesario comprarse un equipo tan caro. Creo que no lo es todo. Ya. Yo creo que lo más importante es la iluminación y tener una buena configuración de la cámara. Ujú. Tú sabes que si vas a poner el video en cámara lenta, está pendiente de los detalles, del encuadre del lente. Por lo menos en este caso, este lente me gusta mucho. Ujú. Este es 16-35. Mm, Pero hay algo muy interesante, que si yo configuro esta cámara, la pongo en Super 35, que sería como el formato de recorte que es APS-C, se convierte en 75 milímetros si lo Ya. tengo en 35. Entonces, eso me da bastante campo. Puedo pasar de 16 a 75, imagínate, con una buena calidad de lente. Igual no entiendo mucho eso. Mejor explícalo un poco más. No, bueno, eso son ciertos truquitos con la cámara. ¿Qué es 25 y qué es 70? Más o menos Estoy para hablando los de que la no distancia, saben estoy mucho. hablando de la distancia focal del lente, ¿no? Del encuadre, por ejemplo. Normalmente cuando en el cine tú ves, casi siempre todo está grabado en 35, que es un campo de visión más o menos... Por ejemplo, un iPhone es casi, creo que es 21 milímetros el campo Ajá. de visión. Por eso es que a veces la gente se compra lentes y son más como tipo zoom. Por Y lo el, menos. el ojo de pez, el iFish, más o No, menos es eso, como un 10, creo, no, algo así, ¿no? eso puede ser... O es un sí, efecto raro, ¿no? son detalles distintos, ¿no? Pero puede ser 16, 14, ¿entiendes? Esos serían Sí, lentes sí. angulares que abarcan mucho. Por lo menos para un tatuaje como tal no sirve, pero si tú estás tatuando una espalda, en 24 milímetros te Se sale ve. toda la espalda. Y para Entonces, detallitos, por ejemplo, para grabar la aguja tatuando, por ejemplo. no, ahí ya necesitas un lente tipo zoom que podemos hablar de 90 para arriba, ¿no? Podemos hablar un 100, Oh. 135, creo que Ahí podría ser. ahí se entiende más o 200 menos. milímetros, Un casi poquito. que... Pero no, bueno, ese ya serían lentes macro, pero vamos a hablar de general del tatuaje. Normalmente, algo que te sirve para todo, para ti casi todo, es 35 milímetros. Yo antes utilizaba solo 35 milímetros para grabar mis tatuajes, también... Después me compré un 50, después estaba en 24-70, y Yo, siempre estoy. yo he escuchado esta pregunta bien frecuente que hasta me la hacen a mí y ya hasta me la aprendí. ¿Cómo hace uno para que el tatuaje se vea y el fondo se vea difuminado? Eso, Esa es la abertura del siempre me lo obturador, ¿no? preguntan. Mira, A ver, explícalo mejor. esa es la profundidad de campo. Hay gente que cree que, bueno, sí influye en el lente porque hay lentes que son, por lo menos, este lente es F4, que sería eso, Claro. más o menos. Pero hay un cálculo interesante que si tú estás muy, por ejemplo, un lente 1.4 desenfoca muchísimo el fondo, se ve borroso. Sí. Pero tienes que tener cuidado porque también te puede quedar borroso una parte del tatuaje. Ujú. Entonces yo siempre recomiendo 2.8. 2.8, ¿entiendes? Y estar a una buena distancia y tener cuidado de no tener tal vez la cámara inclinada un poco porque puede ser que te salga el tatuaje enfocado en la parte de arriba del brazo, por decir algo, y la parte de aquí te salga desenfocada. Sí. Entonces son truquitos, ¿no? Que Hay otra también que es una pregunta que yo me acuerdo mucho, que ya te la he hecho yo, que es sobre los frames por segundo, que generalmente usan de 30 a 60 frames por segundo y la velocidad varía a partir de eso, ¿no? O sea, tú usas una velocidad Ujú. de... eh, Eso ya lo sé más o menos, pero tú puedes explicarlo mira, mejor, ¿no? yo creo que eso es importante si a ti te interesa el utilizar cámara lenta, ¿no? Claro. Pero si tú no estás trabajando en cámara lenta, pero la regla básica dice que tienes que trabajar el doble en velocidad más o menos. Por ejemplo, si estás grabando en 30 frames por segundo, deberías grabar a 60, unos 60, ¿no? Por Sí, decirte algo. doble. Si estás grabando en 24, 50, más o menos equivalente, porque a veces la cámara no es que 1.50, ¿no? A veces 1.60 y tal. Por ejemplo, yo grabo en 60 porque a veces me gusta meterle cámara lenta a algunas partes, entonces mi velocidad es 1.25 porque tiene que ser el doble más o menos. Esa es la regla, ¿no? Sí. Pero eso solamente si tú vas a utilizar la cámara lenta. Si no, No, pero igual la calidad, yo por lo que leí un poco, lo que vi un poco es que frame por segundo es como que las tomas por segundo, ¿no? Sí, Entonces, mientras exacto. más tomas por segundo, tiene más información el sí, video. sí, también. Y pesa más, pero también tiene más resolución. Sí, ¿O no? sí. También otra cosa que también me preguntan es siempre que ven mis videos, ¿cómo hiciste que se ve nítido? Que no sé qué. Y bueno, mira,
una cosa que yo hago, yo me he bajado 500 aplicaciones en el teléfono y ninguna me gusta, ¿no? Ah, ya. Yo sí utilizo mi computadora, Premiere. Me gustaría poderlo hacer en el iPad, pero todavía no me he sentido cómodo. Porque creo que si ya te pones un poco más técnico y te gusta revelar bien el video, por decirla, controlar la exposición, qué tan oscuro está el video, Sí. controlar el balance de color también es importante. Balance de porque blancos también, ¿no? Exacto, el balance de blanco es importante, pero ya ahí te tienes que poner un poco técnico. Yo entiendo que hay gente que, imagínate, le dedicas 20 horas a un tatuaje y le tienes que dedicar 5 para preparar el video. Un poco, cansa un poco, ¿no? Yo, como te digo, estaba informándome un poco y hablaba de la postproducción de un video, ¿no? Y que dice que las personas que empiezan a querer aprender una postproducción empiezan con aplicaciones, diferentes aplicaciones, pero al final, cuando comienzan a evolucionar, terminan usando Premiere. Al final es lo mismo. Sí. Entonces yo traté de entrar a aprender Premiere, pero al final, por una u otra cosa, me quedé en lo básico del celular y yo Es aprendí complejo, un es poco complejo. con CapCut y otras cosas. Mira, me da regular. yo creo que si uno configura bien la cámara, si tú estás en el mismo lugar siempre y casi siempre tus tatuajes son en colores, tú le puedes hacer un perfil a la cámara que ya te salga el color bien y que tú no tengas que hacer nada. Si tú antes de grabar haces un buen balance de color, una buena exposición de la foto, una vez que sale el video y lo puedes pasar al teléfono, está bien, no necesitas hacerle nada. ¿Entiendes? ¿Das algún consejo para las personas que hacen color y otras que hacen blanco y negro? ¿Cuál es la diferencia? Sí, que tú hay puedes ver, una más o gran menos? diferencia. Mira, por ejemplo, yo normalmente utilizo un perfil. Yo no hago muchos tatuajes en color, pero los chicos, ustedes sí hacen. Hay perfiles de color en la cámara que bueno, primero que nada, los perfiles son como filtros prácticamente que tiene la cámara adentro. Que si hay unos que son más cinemáticos, Sí. que si uno es desaturado. Yo vi unos bien opacos. Hay unos que son, pero ¿sabes por qué son opacos? Porque No sé. están hechos para que tú los edites en... De hecho, esos son los más profesionales. Ahí sí necesita una persona que se encarga solamente de colorizar el video. Y otra persona se encarga de editarlo. Imagínate el nivel de la cuestión, pero nosotros no necesitamos tanto, ¿no? Pero bueno, esos son diferentes perfiles. Vamos a irnos. Yo siempre utilizo casi que el 5 y el 2, algo así. Sí, sí, sí. Utilizo el 5 porque el 5... Mira, un problemita que pasa con el filtro polarizado es que él mete saturación y contraste extra de la que ya tiene si apagas la luz. Sí. Entonces yo lo que hago es compensar esa saturación que tiene utilizando un filtro que está desaturado un poquito. Entonces cuando el video sale se ve como se vería naturalmente, ¿no? ¿Y tú te acuerdas cuando antes tomaban fotos en luz del día? Y yo he visto gente que sigue Buenísimo. haciéndolo. Robert Hernández era uno. Sí, por eso a mí me tatuó y yo lo veía afuera y yo decía, ¿pero por qué hay estos filtritos? No, pero bueno, la cosa es que igual salen bien, entonces, pero tú qué ves de diferente, o sea, depende de lo que quieres, ¿no? Mira, Supongo, sí, lo que pasa es que eso depende. Si, por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la luz que tenemos aquí tiene un difusor, Sí, ¿no? ya. Eso se compara si normalmente en los estudios la gente no tiene buena iluminación Ya, en realidad. Que si la luz está muy cerca, pero supongamos que hay un día nublado y tú sales a tomarle una foto, claro, no te tienes que poner en contraluz, tienes que estar, por ejemplo, el sol está de este lado, está nublado y tú te pones el tatuaje de este lado, te va a salir súper bien expuesto, sin brillo ni nada. Es pero como un lugar en penumbra, es como un difusor natural. Un difusor algo natural, exactamente. Eso podría pasar. Entonces es muy difícil, a menos que tú tengas un estudio con el techo muy alto, que el techo es blanco. Sí. Entonces sí hay como un balance, como una iluminación bien controlada, ¿no? Que normalmente eso es difícil que pase. A mí me pasaba algo bien curioso antes de llegar a Nueva York, antes de llegar a aprender un poco de esto, que yo tenía una documentación muy mala y usaba una cámara, me compraba la cámara, no sé qué, y no sabía usar, no sabía que existían estas cosas. Sí. Entonces yo me sobreesforzaba en el tatuaje para tomarle una foto y que la calidad de la foto o el video que hacía era inferior al producto final. Entonces bueno, a veces hay gente que le pasa lo contrario, ¿no? Entonces ahora veo que hay gente que le pasa lo contrario, que su tatuaje no llega pero en la foto, porque el video les cuesta hacer eso. Le duplica la calidad, por así decirlo. Sí, entonces, es un poquito más fake. Que debería haber un balance, un equilibrio de todo esto, ¿no? Y la gente debería forzarse más a detallar y afinar todos los detalles, ¿no? Pero ¿qué consejo das así para todo esto? No, mira, yo creo que tampoco es bueno. Mira, hay algo que me preguntan mucho y yo siempre se los digo. Siempre me escriben que qué cámara usas, que me la quiero comprar, que no sé qué. Yo lo primero le pregunto, ¿alguna vez tú has utilizado la cámara? ¿Te gusta la fotografía? ¿Te gusta el video? No.
usa el teléfono, le digo. No pierdas tu tiempo. A mí me decían lo mismo, pues. Bueno, pero... Pero yo estudié ya. Bueno, está bien, pero si tú tienes cursitos de un día para otro, tú no tienes el interés de investigar y quieres comprártelo una vez, se te va a hacer un poco complicado. Sí, no. Sí, porque necesitas ser bien curioso e investigar por eso un poco. miren este podcast, para que aprendan un poco. Entonces, si tú ya tienes te gusta, quieres documentar, porque sí necesitas saber mucho, porque la gente está mal acostumbrada un poco al teléfono, que todo está automático. Sí. Y la cámara puede que te salga bien en automático en ciertas condiciones de luz o dependiendo del tatuaje, puede que te salga bien, pero no tal vez todo el tiempo. Entonces, necesitas controlar ciertos parámetros en la cámara para conseguir un acabado profesional. Que lo que tú quieres es que se vea mucho mejor que un teléfono, ¿no? Sí. Por ejemplo, un detalle importante que ahí te das cuenta donde la gente utiliza una cámara, un teléfono, es cuando le haces zoom al tatuaje. En el video, si tú ves que se ve todo borroso, ese es el teléfono. Porque, claro, el teléfono tú puedes grabar en 4K y todo, pero tú no puedes subir el video en 4K a Instagram, por ejemplo. Yo te tengo una pregunta así bien graciosa. O sea, no graciosa, pero... ¿En qué, si el estudio tiene las luces muy directas o así, en qué lugar, cuál es un buen lugar para tomar la foto? Y a mí se me ocurre una respuesta, ¿no? Veo una luz, bien, que esté, bueno, la luz de arriba, trato de ponerme exactamente abajo de la luz para dar contraluz a mi tatuaje, y siempre y cuando no haya una luz atrás, ¿no? O sea, en el último foco que está allá, y yo he hecho los videos y me sale mejor ahí con el fondo, pero a veces se filtran las luces de los lados. Sí. Es lo que no me gusta. Sí, a veces suele pasar. Por ejemplo, yo creo que esto es bueno. Sería bueno documentarlo un poco con visual, ¿no? En la práctica, ¿no? Para que la gente lo entienda. Pero... Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a hacer la muestreo en un ratito acá. Ahí está, y hacemos una de esto. Mira, la cuestión buena está... idea. Mira, tú sabes que es interesante el 3D y la fotografía de retrato. ¿Sabes por qué? Porque tú empiezas a entender cómo funciona la luz. Cómo rebota la luz en las paredes, cómo rebota la luz en las cosas. Por lo menos tú sabes que en la pintura tú tienes una camisa roja y tienes una luz que te alumbra aquí el pecho. La luz te va a rebotar en la cara. Claro. Entonces te da un reflejo rojo. Entonces tú tienes que entender que así funciona la luz. Si tú tienes una persona parada aquí, tienes una luz de frente, pero hay un poquito de luz que se va y tienes la pared blanca aquí, esa luz va a rebotar aquí y le va a pegar a la persona. ¿Y cómo tú contrarrestas eso? Tal vez si pones la pared negra. Entonces ya... Es lo más fácil. Es lo más fácil, por decir. Pero lo mejor sería no tener la pared cerca para que no rebote la luz. Entonces tienes que estar pendiente de esos detalles porque la luz rebota. La luz se mueve, ¿no? Porque si, ¡pum! Por eso es que en estos días cuando estábamos haciendo una foto de los artistas que teníamos la luz aquí. Ya. Y si ponemos algo aquí blanco aquí abajo o algo que refleje la luz que viene de arriba rebota aquí abajo y te da aquí y ya te alumbra. Entonces no se ve tan oscuro. Son truquitos, ¿no? De fotografía o video, de todo ese tipo de cosas. Pero hay que utilizar... Mira, un ejercicio que me ayudó para entender un poco la iluminación. Un tipo decía, ¿cómo hacer una foto fondo negro en la calle de día? Y yo, ¿pero cómo es eso? Y yo me quedé, mira... ¿Con flash? Con flash, sí, le supe. Pero también yo podría hacerlo con una luz. Lo que pasa es que esta luz que tenemos aquí es súper potente, vas a quedar ciego. Pero si tú tienes una luz muy potente, tú estás en la calle y te alumbran, vamos a decir, la cara, y te ponen la luz con toda la potencia, y tú expones correctamente el retrato de la persona, y la luz está muy potente, el fondo se va a oscurecer. Sí, ¿no? Y así funciona el tatuaje. Por eso es que yo a veces digo, no apagues la luz, tranquilo, porque va a salir como gris medio, va a salir más oscuro de lo que estás viendo en vivo. Entonces tienes que jugar con eso. Tú, luz fuerte aquí, pero yo lo probé con un iPhone. Lo que pasa es que el iPhone mete un filtro medio loco que trata de quitar las sombras, entonces se daña el efecto. Entonces, por eso es que el iPhone a veces no funciona muy bien. Ya que estás hablando de marcas, ¿qué cámara usas para...? No, mira, yo creo que... ¿Qué cámaras recomiendas? Mira, lo que pasa es que, bueno, yo utilizo Sony porque Sony ha conseguido el enfoque automático, es impresionante. No hay ninguna cámara que le llegue a Sony con el enfoque automático hasta donde yo sé hasta ahorita, a menos que salga una mañana. Mira, esta que está grabando acá es la que me acabo de comprar. Y que tiene enfoque como hasta tiene inteligencia artificial por ahí. Sí, no, bueno, todo eso funciona con eso, ¿no? Pero el enfoque, el seguimiento ahorita funciona muy bien. Entonces, yo creo que el video también para nosotros, ¿no? Nosotros somos tatuadores, no nos dedicamos a hacer video como tal vez alguien profesional, ¿no? Entonces nosotros queremos algo que se nos haga práctico y fácil. No queremos tampoco complicarnos la vida, ¿no? La información, ¿no? Igual al final. Sí, claro. Tiene sentido, ¿no? Pero bueno,
pero sí, respondiendo a esas preguntas que la gente nos hace. Por ejemplo, algo que me ha pasado mucho que la gente me pregunta, mira, si tú te fijas mi cámara, tiene 2 luces, ¿no? Claro. Tiene, Eso es nuevo. tiene aquí 2 luces. Medio año tú usas así, cámara. ¿no? 2 luces. Mira, tenemos 2 luces. Pero mira, ¿sabes cuál es el detalle con esto? Que si tú no pones la lámina de filtro en la misma posición donde lo recortaste, ya no te sirve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que tú un filtro polarizado, tú vas girando y va cambiando. Entonces necesitas que poner las luces en la posición, y supongamos que tienes el papel, lo tienes que recortar y pegar en la misma posición que lo recortaste. Porque si tú doblas este pedazo, ya se cambió, ya no te sirve. Otra pregunta. Ajá. Yo soy como el público que pregunta acá para sacar las ideas. Yo veo que tus luces están pegadas casi al borde del lente. Yo ahora estaba usándola, la mía, y la pongo más atrás. O sea, que... No, ¿lo hago mal? está bien. No, está bien. Porque también tienes que tener cuidado que el reflejo de la luz no se meta en el lente. Ya, pero yo veo que el mío está casi al borde del otro lado. De hecho, muchas veces las cámaras tienen esto para evitar que se meta la luz en el lente y te crea un reflejo ahí que a veces puede ser artístico, se ve bien, pero si tú lo buscaste bien, pero si fue por error ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, la gente... Esto de la iluminación es súper loco, ¿no? Es bien interesante. Tiene que ser como ver todo así mismo en línea. No, yo Me equivoqué en otra vez. No, pues la posición no es tan... Tú puedes tener las luces aquí a los lados, los puedes tener a otro lado. Está en diagonal así. Creo que sí trabaja, puede ser. No estoy... No, sí puede trabajar, porque acuérdate que lo importante es que el doble es así. Tal vez si hace la luz así no pasa mucho, no pasa nada. Sí, pues no. Entonces, pero yo sí creo que nosotros más adelante, bueno, haremos un curso donde estaremos presentándole esto más detallado a las personas, pero respondiendo un poco a las preguntas en los comentarios, porque yo sé que me lo preguntas mucho. Entonces saben que si tienen alguna otra pregunta también nos las pueden hacer ahí en los comentarios. Pero en sí, solo les quería mostrar el equipo que yo utilizo porque me lo preguntan mucho por Instagram, nos lo han preguntado mucho por YouTube. Y también, por ejemplo, tú, Chimpa, tú que has estado investigando sobre la cámara, ¿tú sientes que sí hay una diferencia en cuanto tú presentas tu trabajo con una cámara como esta o el teléfono? ¿Has notado alguna diferencia? Yo voy a decir tres, o sea, del teléfono, de la cámara que tenía y la cámara que me he comprado. Yo del teléfono hago mis historias, uso también mi filtrito. De esa que subes cuando apenas termina. Sí. Hago mi filtrito y mi lucecita la pongo ahí. Me funciona para una historia, tranquilo, ¿no? Casual, ¿no? De ahí yo tenía una cámara, la compré hace 3 años, que es de misma Sony, pero una versión de 3 años antes, que con el tiempo me di cuenta que el enfoque no era... Se desenfocaba por ratos. Sí, entonces se perdía un poco esto. Pero yo también no tenía el conocimiento como para variarlo en la misma cámara, ¿no? Sí. Hasta que yo te dije, Darwin, me voy a comprar la última cámara. Tú me dijiste, antes de comprártela, aprende a usar la cámara. Entonces no la flecha, es el indio. Entonces yo me comencé a empapar del tema y comencé a investigar hasta que por fin dije, ya sé un poco ya. Y me compré la última, que es la versión 5, la 7R5. Y que tiene un enfoque automático que ya estaba probando, he hecho unas historias también. Ha hecho mis historias con esto, ¿no? Sí. Pero súper bien. Sí, por ejemplo... Es una diferencia increíble, o sea, literal. Mira, algo que yo siempre le comento es que... Mira, en realidad tú agarras el video con tu cámara de hace 4 años, 5 años. Agarramos ese video y la cámara tuya, la última. Grabamos un video en 4K, lo que sea. Y yo te los muestro los dos. Puede ser muy difícil que si están bien revelados, si están bien iluminados, va a ser difícil tal vez que alguien se dé cuenta cuál cámara es cuál, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga el ojo muy pulido. No, sí se puede. Si tú corriges el color bien, te estoy hablando de ya el video corregido, bien expuesto, todo eso, va a ser difícil que tú sepas cuál cámara es. Porque en realidad... Lo dice el máster. Y yo te he puesto que hacemos un video con todas las cámaras de todo y se corrige bien el video y a veces es difícil definirlo. Que yo estaba viendo, por ejemplo, como te digo, comparaciones de diferentes cámaras para ver qué iba a hacer. Y en los youtubers que hablan de eso, demuestran la diferencia, ¿me entiendes? Sí, pero si tú te fijas, las diferencias son con el video en crudo. Siempre que si no, en esta esquina hay un poquito menos de definición, pero... Vamos a estar claros. Cagaron la cámara y le hacen así. Y hacen la cámara así. Y se ve el autoenfoque y como que... Pero ya va, yo sé que... La estabilización. Mira, eso sí, eso son otras cositas, pero
Yo te estoy hablando de que supongamos que hay una persona, porque tampoco es que cualquier persona tiene para gastarse tanto dinero en una cámara. Y no crean que ese es lo único que hay, porque tú puedes tener una cámara de hace 5 años y si tú haces un buen registro, haces bien tu video, después lo corriges la exposición, el color, lo estabilizas y todo, y haces tú bien. Tu video se ve pro también. Lo importante es conocer un poco cómo funciona la cámara, cómo editarlo y cómo funciona la iluminación. Porque de nada sirve que te compres una cámara cara si no sabes nada de eso. Por eso... Claro, la cámara más nueva tienen mejor enfoque, mejor estabilización, que te facilitan el trabajo, por supuesto. Yo mi cámara la utilizo... ¿Por qué yo me compré esta cámara? Esta cámara es una FX3. ¿Por qué la compré? Porque es especial para video y tiene todo esto... entradas que yo le puedo poner todos los brazos y tal. Claro. Y como a mí me gusta ahorita solo... Mira, todas estas piezas que tiene para yo agregar los brazos y todo ese tipo de cosas, me sirven para agregar todo, pero es algo que fácilmente se puede solucionar con un frame, con una carcasa como la que tú tienes, ¿no? Que puedes conectarle todo lo que tú quieras. Pero bueno, se trata de hacer el trabajo práctico y entender para qué lo quiero. Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿para qué te la compraste esa? Si esa es solo para video y que yo solo quiero hacer video. Pero tienes otras, pues. No, bueno. Después tiene como 8 cámaras ahí. No, yo tengo rato que me gustan las cámaras y he estado probando, practicando. Y yo creo que es importante, en verdad, si vas a invertir un equipo de esto y de verdad tienes que conocer un poco. Sí, no, definitivamente. Sobre todo en el video. Yo me he enfocado mucho en el video, en que mis videos tengan buena calidad. Y también ahorita me he enfocado más. De hecho, por eso tengo este lente que es 16-35. Porque 16 te da un campo de visión más amplio. Porque últimamente me ha gustado mostrarle a la gente lo que está pasando en el ambiente donde yo estoy. Dónde yo tatúo. El día a día. El día a día, mi cliente, cómo se ve. Porque normalmente uno a veces tiene un registro o muestra solamente close-up del tatuaje. El tatuaje no está mal, porque son estilos. Pero ahorita mi estilo es mostrar un poco más dónde yo trabajo, cómo es el ambiente de trabajo, ¿no? Eso me interesa registrarlo y mostrarlo al público, ¿no? En las redes, en donde sea, ¿no? Mostrar la belleza de tus tatuajes y tu belleza interior, ¿no? Del estudio, la belleza del estudio, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que es emocionante. Yo creo que a medida que uno va aprendiendo, no es emocionante. ¿A ti no te pasa? No, a mí sí, claro. Por ejemplo, yo te vi con tu cámara todo feliz. Que mira cómo me quedó el video, ¿no? Yo estoy ahorita que de broma y broma hablo con los amigos y digo... Yo hasta hace 2022 y ya para antes yo he sido bien pragmático y empírico en todo lo que he aprendido. No soy mucho de meterme conocimientos así más que pragma, ¿no? O sea, como en la práctica y en el conversación y sacando información. Y este año me dije, no, me puse a ver cursos, me puse a ver diferentes cosas porque acá en el estudio, en InNation, todo el mundo está aprendiendo cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, al final... Se conversa, se habla de inteligencia artificial, de fotografía, se habla de diferentes cosas. Video. Y toda esa información que está ahí, pero hay más información de la que uno puede coger, ¿no? Y para eso está que todo el mundo está haciendo seminarios, workshops virtuales. Hay páginas de plataformas que tienen de fotografía. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo haces para aprender? Claro, o sea, en realidad nosotros tenemos unos planes ahí interesantes que Darwin lo va a decir ahorita. No, pero por ejemplo, fotografía, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que, mira, eso es como pasa con el 3D, con la fotografía, con el video. En realidad el campo es amplio, pero cuando lo enfocamos solo el tatuaje, tal vez hay cosas más específicas que necesita aprender y que ese es el propósito de nosotros con esto. Yo estoy hablando en sí de lo que es el video en el tatuaje como tal, ¿no? Tal vez en otra cosa, en un video para un músico es otra cosa, ¿no? Claro. No funciona igual. Yo estoy hablando de los resultados que yo he tenido por experiencia propia con las cámaras, ¿no? Cómo he ido probando, cómo me salen mejor los videos. Como fotografía dirigida a la documentación de un tatuaje. Exacto, sí, podemos decir exacto. Próximamente en cines. Sí, porque si tú vas a grabar una película, un video de un rapero, ya la cosa cambia, ¿no? Claro. O son otros parámetros, la posición de la cámara, muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el video de deporte, todo eso es distinto, pero... Yo he visto unos lentes gigantes que tienen así. Eso lo usan mucho para naturaleza, para animales. Para los deportes. Que para los deportes. Cámara que también. Que tiene que tener una cosa ahí grandota para tomar. Sí, es otra cosa. Pero fíjate, a mí una parte, por lo menos algo que yo siempre veo que me preguntan cuando la gente compra la cámara, ¿y cómo me lo paso el teléfono?
Y yo así como, bueno, pero te compraste la cámara y vas a usar el teléfono. Yo lo siento que es algo así como que te compras un Ferrari y le pones unos cauchos baratos, ¿no? Algo así. No sé, como que no le estás exprimiendo el potencial completo a la cámara, porque si Pero tú... hay una forma que sale en alta calidad. Sí, sí hay. Por ejemplo, yo uso un programa que se llama, antes utilizaba LumaFusion, que es un programa que sí tiene más parámetros a la hora de editar, que tú ves mucho el histograma, ves todo, manejas curvas, le puedes poner perfiles. Los perfiles que uses en Premiere se los puedes poner ahí. Funciona muy bien. Pero es un celular. Pero es muy cómodo, ¿no? Es un poquito incómodo. Sí se puede, ¿no? Depende de qué tan amante eres del iPad o el teléfono, pero creo que para mí es emocionante sentarte en para mí, ¿no? En la computadora, ver el video, analizarlo, aquí la gráfica, ¿no? Estamos bien, está oscuro, me quedó claro. Mira, un detalle importante que siempre le veo que falla mucho casi todo el mundo, o hasta hasta a mí me pasaba. Es la exposición de la foto. Hay algo que confunde mucho a la gente. Tú no te puedes fijar por la iluminación que tiene la pantalla de tu teléfono. ¿Por qué? Porque si tú, vamos a suponer una situación, tú vienes en un taxi a tu trabajo a las 12 de mediodía, está el sol fuerte y tú estás editando un video. En tu camino al trabajo. En tu camino al trabajo. Al estudio. Tú sabes qué va a pasar. Tú te vas a confundir y es capaz que tu video te va a quedar oscuro. Sí, pues. Porque la pantalla se adapta al ambiente, entonces aumenta la luz de la pantalla. Pero en realidad tu video te está quedando oscuro porque en lo que estés en un ambiente donde está la luz bien, te va a quedar el video mal. Y también te puede pasar lo contrario. Imagínate que tú... Se puede poner al medio, ¿no? Como que al medio de... No, mira, en realidad tú deberías editar un video estando en un ambiente bien, ni con la luz toda apagada, ni con afuera con el sol. Sí, ponte que estás editando en el taxi, yendo a tu estudio. No tienes que saber pero ya. Yo lo he hecho y yo me acuerdo que en el celular hay la iluminación del celular y es bueno ponerlo como del medio para abajo. Para que sea más neutral. Y sí, puede servir. Lo más correcto sería tener una barra donde tú ves la exposición. Está correcta, aquí están los blancos, aquí están los negros. Tú ves que si llegaste hasta arriba se quemó la luz o si está en la mitad está el video oscuro. Lo más fácil es ver el histograma, se llama, ¿no? Porque la gente se confía de la pantalla y normalmente, yo ¿te acuerdas? Teníamos un chico que trabajaba aquí. Yo dije, pero ¿por qué todos tus videos se ven tan oscuros? Cuando lo veo editando su foto, el hombre tenía la luz hasta arriba. El brillo de la pantalla de su teléfono lo tenía hasta arriba y editaba en la noche en su casa. Entonces, él juraba que su teléfono, su pantalla estaba... Sí. Tú sabes que en fotografía y video se utilizan monitores que tienen la calibración de color. Eso no y yo llegué hasta una vez me compré... Hay unos monitores que tienen unas placas que tapan la luz. De hecho, cuando tú editas video no debería estar al lado de una ventana. Y también hay aparatos que tú calibras el monitor, la exposición y los colores. Claro, eso ya es como muy técnico y muy profesional, pero se los digo porque hay mucha gente que le quedan sus videos muy oscuros y creen que se ve genial, pero en realidad visualmente cuando tú estás en Instagram mirando, tú ves un video oscuro, tú no le paras. Tú los videos que te llaman la atención, así la miniatura que están bien iluminados, son los que la gente más mira. Y eso es un secretico ahí que se los dejo porque cambia mucho, varía mucho. Yo creo que eso tiene sentido porque yo cuando estudié en la academia, en la escuela, la Universidad de Artes, había compañeros que siempre dibujaban una escala muy alta, o sea, como una escala... Muy iluminada. O sea, muy iluminada, muchos claritos, pero se veía bien. Y había otros que hacían muchos, como tonos muy oscuros, así. Entonces había, los que hacían como intermedio era bien, ¿no? Pero... Sí. Y cuando tomaban fotos también me acuerdo que era como que su visión era más oscura de lo normal y otra su visión era más clara de lo normal. ¿En serio? ¿Qué? Entonces yo pienso que siempre uno tiene su percepción de las cosas de maneras diferentes, ¿no? Entonces, pues, seguro para eso existe el histograma y todo ese balance, por eso, y todo son estadísticas, ¿no? Con esos gráficos tú puedes saber si el video está... Mira, yo normalmente no me fijo... Claro, ahorita sí lo puedo hacer, pero igual, siempre veo el histograma. Siempre veo el luma, ¿no? Yo digo, el video está quemado, el video está oscuro, está claro. Si llega hasta 100, yo dije, no, ya es demasiado. La piel no llega a eso. Pero en realidad ya después llega un momento que te acostumbras, ¿no? A ver cuando algo está bien iluminado o cuando la exposición está correcta en algo. Como que educas la vista. Educas la vista, sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba que me quería aprender fotografía, estaba viendo una cosa, un curso, algo así, y decía, bueno, ya tú vas a mejorar cuando hayas hecho 5,000 fotos. Y yo, wow, ahora es que me falta. Salía a la calle a tomar fotos todos los días, ¿no? Pero sí, no te puedes confiar de la pantalla de tu teléfono.
Yo creo que lo mejor, lo más fácil, así simple, cuando tú veas una foto que está bien expuesta de otra persona, lo que sea, tómala como referencia. Está bueno. Claro, es posible que haya situaciones o hay tatuajes que no vaya que vaya a quedar bien, pero por lo menos estás ahí en esa escala de iluminación, porque si hay gente que, tú sabes, hay gente que nos ha escrito para ser invitados y yo decía, pero ¿por qué tienen la foto tan oscura? También me acuerdo de otro tip, así, otro truquito que había que si tú en una imagen chiquita se lee lo que la imagen que está, es como que tiene una buena lectura de imagen, ¿no? Los buenos claros y buenos oscuros, una buena imagen. ¿Te acuerdas los cuadritos del Instagram? Sí. Por ejemplo, algo que yo vi, mira, para aclarar este tema, no significa que la luz tiene que estar clara. Lo que significa es, por ejemplo, si hay algo claro y algo oscuro, la idea es que lo claro llegue casi al que esté. Lo que pasa es que depende si lo ves por ejemplo, en Lightroom. Lo blanco tiene que estar casi en lo blanco y lo oscuro. Por lo menos siempre dicen que esa curva tiene que expandirse. Porque si está muy corrida hacia acá está muy oscuro. Y si está muy hacia acá está muy claro. Entonces tienes que expandirla para que esté correctamente expuesta. Más entonces, en tono, por ejemplo, el hecho de que una foto sea cinemática, que esté oscura, contrastada, eso igualito tiene que estar expandida también. Lo blanco tiene que estar casi en lo blanco porque seguro hay una luz y tiene que estar bien correctamente puesto. No significa que todo el mundo tiene que hacer la foto claro, el video claro, ¿no? Sino que tiene que estar bien expuesto. Igual, claro, he visto fotografías que son como dicen escala alta. Sí. Que son para eso, son adredes, ¿no? Sí, son adredes. Escala baja que son adredes, ¿no? Exactamente. Pero para tatuaje no, o sea, sirve más que tenga la gama completa, por decirlo. Mira, bueno, yo creo que esto en un futuro haremos un video completo con la parte práctica, explicando un poco más. Yo voy a explicar más porque voy a aprender más. Ok, bueno, espero que le haya gustado un poco esta información, espero que no haya sido muy confuso todo esto. Igual acá yo soy Chimpa Moreno, me ven en mis redes, siempre feliz de acá estar en los podcasts con mi compañero Darwin Enríquez. ¿Cuál es tu Instagram? Darwin Enríquez. Eso. Bueno, los invitamos a que visiten la página web de nationstudio.com y los esperamos en un próximo episodio.